Sí. Hola, somos Javier y Carlos y os vamos a hablar del Lazarillo de Tormes. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es el título original de la obra, que acabó simplificándose a como la conocemos hoy en día, que es el Lazarillo de Tormes. Está escrita en estilo epistolar, que es un subgénero de la novela en la que se escribe como una sola y larga carta. La edición más antigua data de 1554, impresa en Burgos, y de la que ya no queda ningún ejemplar. Se considera precursora de la novela picaresca, que consiguió su punto álgido en esa época y que se acabó extendiendo a Asia y Europa. El Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad imperio español de aquel momento. La novela picaresca es un subgénero literario en prosa característico de la literatura española del siglo de oro, que data de los siglos XVI y XVII. Surgió como crítica, como hemos dicho, a las instituciones de la España imperial. Tiene diferentes características. La primera es que el protagonista era de familia pobre, de clase social baja y con padres sin honor. La estructura es de falsa autobiografía, como la del Lazarillo de Tormes. El protagonista, que es el pícaro, siempre acaba fracasando en su intento de mejorar su clase social. Tiene intención satírica y suele contar con una moraleja que a veces está difuminada y no se llega a ver. Aquí hay varios ejemplos de otras novelas picarescas, como El Guzmán de Alfarache, El Buscón de Quevedo y El Gitano Onofre. Hay varias teorías sobre su autoría, ya que hasta el momento se le considera anónima. Una de ellas es el Fray Juan de Ortega, que estudió teología en Salamanca. Era famoso por considerado un galán y con mucho sentido del humor. Fue encarcelado por someter a la orden a cambios demasiado drásticos e innovadores. Se le menciona en la historia de la Orden de San Jerónimo, en el que se le describe y se dice que se encontró un fragmento manuscrito del Lazarillo de Tormes en su celda. Otra de las teorías más sonadas sobre su autoría es Diego Hurtado Mendoza, que era un poeta y diplomático español y es otro de los posibles escritores. Esta teoría fue postulada por Mercedes Agulló en 2010, una famosa paleógrafa. Este hombre fue embajador de España en Inglaterra e Italia, era mecenas y contaba con una de las bibliotecas más grandes y ricas de toda Europa en la época. Se hallaron fragmentos en los que se afirmaba que este ilustre andaluz era el autor de la obra. Otros niegan esta teoría debido a su alta clase social y riqueza y su desconocimiento sobre la marginación y pobreza que se trataba en el libro. Ahora voy a hablar sobre por qué hace esta novela única. Es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad, mostrando sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo a los clérigos y a los religiosos. El tema básico en este sentido es la sátira del sentimiento de la honra. Constituye una integración de diferentes temas folclóricos. Fue pionero en estos aspectos y es considerada una de las primeras novelas modernas. Y debido a estos motivos fue prohibida por la Inquisición y no se pudo publicar entera hasta el siglo XIX. No se conocen los años exactos en los que se ambienta esta novela, pero sí se está seguro que fue en la mitad del siglo XVI, dadas las menciones de diferentes batallas, como por ejemplo una expedición a Gelbes en 1510, en la que pudo fallecer su padre, o en la mención de la celebración de las Cortes de Toledo. Por lo tanto, se situaría entre 1510 y 1525. Está dividida en 7 capítulos llamados tratados y un prólogo. Luego, los capítulos están enumerados y llevan sus epígrafes. Y un epígrafe es un pensamiento o cita de un autor conocido que sintetiza o ilustra la idea original. Aquí tenéis los 7 tratados, con cada uno como
como acaba mal. Luego las fuentes. En estos rasgos del antihéroe aparecían en el asno de oro de Apuleyo y en el satricón de Petronio. En la tradición literaria europea aparecían elementos como la manifestación de la astucia, como modelos de la conducta de Román de Renard francés o las aventuras de Till Eulenspiegel alemán, ambos cuentos y poemas escritos entre el siglo XII y XIII. Ahora es un comentario de texto de esto sobre... ¿Cómo se confirma? Hay un botón que pone freeze abajo. Ya, estoy buscando. Vale, ahora hay que hacer el comentario de texto y vamos a preguntaros ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? El Lazarillo de Tormes. La vida del Lazarillo de Tormes y sus adversidades y sus fortunas y adversidades. La vida del Lazarillo de Tormes. Y de sus fortunas y adversidades. ¿Cuál fue su autor? Hombre, no tiene, eso te iba a decir. No se le conocerá, Chema, pero alguien digo yo que lo escribiría. ¿Cómo era el título? La vida del Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades. ¿Cuál fue el tema que me diste? Es una novela picaresca. ¿Y cuál es su tema? La sátira del sentimiento de la única. Bueno, autobiografía de un autor pobre y también cuenta. ¿Cuál es su estructura? 7 capítulos, a los cuales se llaman tratados. Y un prólogo. Y un prólogo. Luego, la localización. En cuanto a la estructura, también os ha hablado Javi de la estructura epistolar. O sea que además de tener 7 tratados y un prólogo, se le da forma de carta. Fue publicada en 1554 y pertenece al movimiento renacentista. Esa es su localización. Luego, ¿cuáles son los personajes? Vale, el principal es el Lazarillo y algunos secundarios. El ciego. Y el sacristán. Lo de forma de carta, ¿a qué se refiere? Cuando hemos empezado a leer el Lazarillo en el prólogo, ¿qué dice? Que lo que está escribiendo es una carta, como decía Emma, a vuestra merced. Que alguien le ha pedido, decíamos, alguien le ha pedido explicaciones y él las va a dar, y las va a dar por extenso y las va a dar desde el principio. Por eso empieza dando explicaciones desde su nacimiento. Entonces, todo lo que está escribiendo es una carta a vuestra merced. ¿Cuáles son sus rasgos lingüísticos? No lo hemos hecho, pero... Que sería la vacilación de las vocales, por ejemplo, muchacho de muchacho. Fusión del infinitivo verbal con el pronombre, decillo, en vez de decirlo. ¿Fusión de qué? Fusión del infinitivo verbal con el pronombre. Luego, decillo en vez de decirlo, por ejemplo. Y luego diferencias de género, como la puente en vez de... ¿Y la primera cuál era? Vacilación de las vocales.
que tienen los ejercicios. ¿Qué es la novela picaresca? Es un género literario narrativo en prosa. ¿Canela tenía lo mismo? Que está característico de la literatura española en el siglo de oro y sus protagonistas son de clase baja y con estructura de falsa autobiografía. ¿Nos copiaron? No. ¿Alguien tiene la siguiente pregunta? Fray Juan Ortega y Diego Hurtado de Mendoza. Ahí tenéis a Fray Juan Ortega. Y luego a Diego Hurtado de Mendoza. Más que los posibles autores, a mí me interesa que os quedéis con la idea de que es un texto anónimo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque como critica cosas de la Porque época. critica cosas de la iglesia y en esa época no se pueden criticar. Y si ya va a tener autor, habría sido castigado todo lo que pone en el libro. Evidentemente la crítica que hace, sobre todo de los estamentos eclesiásticos, es tan fuerte que fuera quien fuera el autor, era imposible que firmara porque estaría poniendo en riesgo su propia vida. Por lo tanto, hay razones de peso para que la obra sea anónima. Lo que pasa es que después, aunque evidentemente los motivos son estos, hay una consecuencia en que la obra sea anónima. Hay una consecuencia literaria en que la obra sea anónima. Y es que resulta mucho más creíble. Porque hemos dicho que tiene forma de ¿qué? De carta, de autobiografía ficticia. Si a nosotros nos dijeran que esa obra la ha escrito Diego Hurtado de Mendoza, por ejemplo, sabríamos, o sea, partiríamos desde el principio de la idea de que es una obra literaria y es ficción. Sin embargo, como no nos llega firmada por nadie, entramos a la obra con una actitud distinta, pensando que el propio Lázaro efectivamente nos está contando
su vida, aunque luego seamos conscientes de que no es real, ¿vale? Entonces el anonimato tiene unas razones evidentes, históricas, que estaba la Inquisición ahí, que prohibió la obra de hecho, y luego tiene unas repercusiones literarias que favorecen esa visión más crédula del lector que se enfrenta a la obra sin saber si efectivamente hay alguien que se llama Lázaro de Tormes que ha escrito la obra, aunque no es así. Y respecto a lo de que no se pudo imprimir porque la Inquisición la había prohibido, es verdad que la Inquisición la prohíbe, que está en la lista negra, pero también es cierto que se leyó muchísimo, se hicieron copias del Lazarillo y lo que pasa es que se tenían a buen recaudo porque se sabía que era un riesgo tenerlas en casa, pero la gente conocía la obra, era una obra que divertía muchísimo y que gustaba muchísimo. Y de hecho no hace muchos años se encontró un volumen del Lazarillo al hacer obra en una casa muy antigua y se descubrió que estaba emparedado, o sea que en el medio de la pared, entre las dos paredes de ladrillo, porque era una pared que tenía hueco en medio, habían guardado los libros prohibidos y entre ellos estaba el Lazarillo. O sea que se sabe que aunque fuera a escondidas, la gente lo leía mucho antes del siglo XIX. ¿Qué hace esta novela única? Ahí tenéis las diferentes características. ¿Qué quiere decir que constituye una integración de diferentes temas folclóricos? Yo he leído los personajes que salían, como por ejemplo el ciego o el rey, de diferentes que tienen más en diferentes cuentos europeos. ¿Vale? Igual que os estaban diciendo que puede haber una influencia de textos clásicos como de Apuleyo, etcétera, algunas de las historias que se cuentan o de los personajes que aparecen son parte del folclore y de la cultura popular de la época. Hay algunos episodios de las bromas por llamarlo de alguna manera, o de los engaños que se producen, por ejemplo, en el primer tratado con el ciego, que ya eran historias populares, solo que él las introduce como si le hubieran pasado a Lázaro de Tormes. O sea que hay tradición literaria, pero también hay tradición popular. ¿Qué tiene la siguiente? ¿La de las obras? Sí, con estructura final. El Guzmán de Alfar, ¿de qué? Quevedo y Joel Buscón. Esas son novelas también picarescas. Aquí tenéis otros cuentos o poemas con rasgos de antiguo también. Son el romance renal francés, que es el primero, la imagen del zorro, el asno de oro el segundo y el Till Eulenspiegel alemán, que es el tercero. Y la siguiente, la de qué dos menciones históricas aclaran en qué época fue escrita. Una expedición a Helmes en 1510, en la que pudo fallecer el padre, ya que se consideró una masacre, que fue un fracaso, o la
celebración de las Cortes de Toledo, que fue en 1525. Ahora, en la página 277 del libro hay un texto, o sea, hay un texto de la parte de esa. Algo así de lo que 77. ¿Nos puedes poner ahí para compartir libro? Javi, ¿qué página? 277. 277. ¿Está ya? ¿Alguien quiere leer? Es que... Empiezo, ¿no? En esto entraron por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pidió el alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Hicieron cuentas y por el alquiler de las dos cosas durante 2 meses la suma alcanzaba una cantidad que a mi amo no podía alcanzar a ganar durante todo un año. Calculó que fueron 12 o 13 reales. Él les dio una respuesta muy buena. Saldrá a cambiar una moneda de oro de 30 reales, así que vuelvan por la tarde. Y por la tarde, en efecto, volvieron los dos acreedores. Pero tarde fue ya para cobrar, porque su salida fue sin vuelta. Cuando les dije que el hidalgo aún no había regresado, el hombre y la vieja se marcharon. Venida la mañana... Venida la mañana, los acreedores volvieron. Ellos me preguntaron por él y les contesté que no sabía dónde estaba y que tampoco había vuelto a casa desde que salió a cambiar la moneda y terminé por decirles: yo creo que ha huido de mí y de vuestras mercedes, que se ha alargado con el cambio. Al oír esto se fueron a buscar a un alguacil y un escribano. Volvieron enseguida con ellos, me pidieron la llave y me dijeron que los acompañara. Después de llamar a unos testigos, abrieron la puerta y entraron a embargar los bienes de mi amo con la intención de cobrarse su deuda. Anduvieron buscando por toda la casa y la encontraron vacía, como ya he explicado, y me dijeron: ¿dónde están las pertenencias de tu amo, sus arcas y tapices y los muebles de la casa? No sé nada de esto, les respondí. Sin duda, dijeron ellos, esta noche han debido de realizar un alzamiento de bienes y se los han llevado a algún sitio para esconderlo. Señor alguacil, detened a este mozo, que él sabe dónde está todo. Vale. ¿Sobre qué habla el texto? ¿Quién? De la vieja. El escudero y de la De la vieja. ¿Y cuáles eran los personajes de esta escena? Sí, Lazarillo, el escudero, El el alguacil. Los acreedores. Y bueno, rasgos lingüísticos aquí no se pueden ver muchos, como es una adaptación, han cambiado las vacilaciones y las cosas que han mandado. Así que... Entonces, ¿qué podríamos comentar?
una vez que ya hubiéramos localizado el texto, en la época, en el anonimato y en la parte de la obra en la que está, ¿qué podríamos comentar? Sí, explicamos cuál es el tema y luego ¿qué decimos? ¿En cuántas partes se divide eso? Claro, no podemos analizar la métrica, así que vamos a... ¿Pero qué partes hay? Pues la parte en la que él envuelve con las... O sea, cuando les mandan venir con las dos monedas de diferente. O sea, con la moneda está de 30 reales. Ujú. Cuando no encuentran nada. Y la parte final cuando le echan. Y luego en una narración podemos ir analizando los elementos. ¿Cuál es el narrador? ¿Vale? Podemos decir que es, por un lado es en toda la obra, este no es un fragmento diferente del resto de la obra, Pero también hablan los otros. pero podemos decirte sí que sí es original respecto de otras obras de la época, ¿no? ¿Qué otras obras se escriben en narrativa en la época? Que lo hemos estado viendo ayer. Que estaba de moda, que se leía. ¿Novelas qué? Idealista. Laura, sí, efectivamente idealistas. ¿Y qué, Laura? ¿Qué tipo de novelas se leían en la época? De crítica, aventura, fantasía. ¿No había unas que eran de pastores? Novelas pastoriles, Religiosos. Caballeros. de caballerías, Amor es... sentimentales, moriscas y bizantinas. Y decíamos que todas ellas eran personajes heroicos, espacios idealizados, narradores en tercera persona, que leímos un poco de la Amadís. Entonces habría que ir marcando cómo el Lazarillo de Tormes es diferente y original respecto de todo eso. Entonces, en el caso del narrador, en este caso tenemos un narrador en primera persona, un narrador interno, un narrador que de forma autobiográfica va contando la historia como si fuera su propia vida. Eso es en este fragmento y es en toda la novela, pero es diferente a cómo eran las novelas habitualmente en su época. Entonces habría que comentarlo. Los personajes, habéis dicho quiénes salen, pero no los habéis clasificado. El protagonista, el Lazarillo y los demás secundarios. Ujú. ¿Qué representa el escudero que está ahí? Pero el personaje del escudero, ¿qué representa? Habéis dicho que esta obra era ¿qué? No, no el fragmento, de que era uno de los temas fundamentales de la obra, ¿era? La honra. Y entonces representa esa importancia de la honra por la que lucha a pesar de que en realidad no tiene ya nada más que las apariencias. Entonces, como este personaje enlaza con el tema general de la obra y enlaza también con la época, pues porque vivimos en una época en la que los nobles pues todavía están viviendo una crisis, en el sentido de que cada vez tienen menos bienes, sobre todo algunos la baja nobleza, pero tienen que seguir manteniendo esas apariencias de pertenecer a una clase superior, de no poder trabajar, etcétera. Entonces podríamos enlazar por ahí a comentar cosas que sabemos de los cambios sociales que se están produciendo en la época o que sabemos del tema general de la obra. Y respecto de Lazarillo, como personaje principal, ¿qué podemos señalar que habéis dicho que es fundamental? ¿Qué es qué? Es un pícaro. Es uno de los primeros antihéroes
de nuestra literatura y el primer pícaro de nuestra literatura. Y podríamos enlazarlo con los antecedentes que habéis dicho que hay, tanto clásicos como en las literaturas medievales francesa y alemana, pero decir que en España eso es una originalidad, ¿no? Que si lo contrastamos con los héroes de las otras novelas que mencionábamos, pues es muy original. Entonces por ahí podríais seguir comentando. ¿Vale? El tiempo. ¿Cuál es el tiempo externo de este fragmento? ¿Os acordáis del tiempo externo y el tiempo interno? Tiempo externo es en la época en la que está ambientada la historia. En este caso, habéis dicho que está ambientado entre 1510 y 1525. Hace ya un tiempo que se murió su padre, ¿vale? Por lo tanto, desde luego tampoco es en 1510, tiene que ser posterior a eso porque su padre hace tiempo que falleció ya en la batalla de los Helves. Entonces podéis tratar de ambientar el tiempo externo, de localizarlo, de concretarlo. Y el tiempo interno es lo que ocurre, el tiempo que pasa en ese fragmento. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que empieza hasta que acaba el fragmento? 2 días. Van un día y luego vuelven al siguiente, ¿no? Entonces podríamos hablar también de cómo eso tiene que ver también con la estructura, porque lo habéis dividido en cuando está el escudero, cuando huye el escudero y al día siguiente ya no aparece. O sea, podríamos hacer esa relación entre el tiempo y la estructura, entre el tiempo interno del fragmento y la estructura de ese mismo fragmento. ¿Vale? Cosas que podéis ir comentando. El espacio. ¿Qué podemos decir del espacio? En la casa alquilada. Es un espacio como exterior, interior. Interior. ¿Y por qué utilizaba ese espacio interior? Y no lo hace en la calle, no lo ambienta en la calle. Porque es donde sales de la casa. ¿Y por qué cómo era esa casa? Con cosas. Con muchas cosas. Chao, con muchas cosas. El escudero tenía muchas cosas y muchos muebles y muchas posesiones. Es la segunda casa que alquila, ¿no? ¿No? Ah, vale. No llega a alquilar ninguna segunda casa. Pero es después de que vino la muerte. Sí, sí, pero es cuando él dice que van a irse, pero todavía no se ha ido. Por lo tanto, ¿os acordáis que era una casa oscura? Era una casa lúgubre, con muy pocas posesiones. Pensaba que se fuera a las ¿Vale? Entonces, eso transmite también la sensación de pobreza del escudero. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hubiéramos comentado todos los elementos y la acción que ya estabais hablando de ella, de qué es lo que pasaba exactamente y qué relevancia tiene eso, bueno, podemos también decir que ¿qué creéis que va a pasar con Lazarillo después? Tendrá que irse a buscar otro amo. ¿Vale? Entonces este es un fragmento relevante en la acción, puesto que supone un nuevo cambio de amo, una nueva adversidad en la vida de Lázaro. ¿Y cómo podríamos concluir el comentario de texto? Una vez comentadas todas esas cosas ya bien puestas, bien redactadas, bien explicadas, con ejemplos sacados del texto, ¿cómo podríamos concluir el comentario? Tiene que haber siempre una conclusión. Decíamos, si no sabemos muy bien cómo valorarlo, pues podemos centrarnos en si es un fragmento original o es un fragmento típico. ¿Es un fragmento original o es típico dentro de la obra? Es típico, ¿no? Corresponde al estilo propio, habitual de toda la obra de Lazarillo de Tormes. Y respecto de... no podemos compararlo con el autor porque es anónimo. Y respecto de la época, muy original. Entonces, un poco pondríamos el peso en eso, en hincapié en que es un fragmento representativo de la obra a la que pertenece, pero muy original en la época, puesto que todas las demás novelas
que están triunfando, pues no tratan ni los mismos temas, ni tienen los mismos personajes, o sea, no coinciden en nada con lo que hemos ido comentando a lo largo de nuestra exposición. ¿Veis cómo podríamos hacerlo? Bueno, pero hay que ir aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Algo más, chicos? Pues concluid. Espero que os haya gustado espero que os haya gustado la presentación sobre Lazarillo Tormes y que hayáis aprendido mucho sobre esto.